Imaginen esto, un motor V12 de BMW, un chasis hecho completamente de fibra de carbono y el asiento del piloto justo en el centro, sin ningún tipo de ayuda electrónica. La visión de Gordon Murray era muy simple, crear el coche de carretera definitivo y punto. Este es el McLaren F1, un coche que no solo te permite conducir, te exige ser un piloto. Hoy vamos a desentrañar por qué, casi 3 décadas después, su leyenda es simplemente inquebrantable. Y miren, esa frase no era solo un eslogan de marketing, Era la ley. Compromiso cero. Así lo llamaban. Esto significaba que cada decisión, desde qué motor usar hasta de qué material eran los tornillos, se tomaba con un solo objetivo: la experiencia de conducción más pura posible. Era básicamente aplicar la mentalidad de la Fórmula 1 a un coche de calle, donde cada gramo, cada milisegundo, lo es todo. La filosofía de Murray, lo que él llamaba ingeniería de sustracción, iba totalmente en contra de lo que hacía el resto del mundo. O sea, mientras todos estaban añadiendo turbos, más cilindros, más potencia, Murray estaba obsesionado con quitar peso. ¿Y por qué? Porque quitar peso no solo te hace más rápido en línea recta, no, hace que frenes mejor, que el coche sea más ágil en las curvas y sobre todo que sientas una conexión total con el asfalto. Es un círculo virtuoso que la potencia bruta por sí sola jamás puede igualar. Bueno, veamos entonces cómo esa visión de pureza total se tradujo en decisiones de ingeniería que para la época eran, radicales. Empezando por lo más importante, la conexión entre el piloto y la máquina. A ver, para que se entienda, en los años 90 el ABS y el control de tracción ya existían, pero el F1 no los tiene. Y no fue para ahorrar costos, para nada. Fue una decisión totalmente deliberada. Murray, con su mente puesta en la F1, creía que estas ayudas eran como un filtro, algo que se interponía entre el conductor y el coche. Al quitarlas, el F1 no te ayuda, te desafía, te exige que seas tú, y solo tú, quien tenga el control absoluto. Claro, para tener esa conexión tan pura, necesitas que la base del coche, su esqueleto, sea impecable. Y aquí es donde la ingeniería del F1 se vuelve realmente revolucionaria, empezando por el material del que está hecho. Aquí estaba el gran dilema. Para manejar tanta potencia, necesitas un chasis que sea increíblemente rígido. Pero, normalmente, rigidez significa peso, y el peso era el enemigo número 1 de Murray. Entonces, ¿cómo logras una cosa sin sacrificar la otra? La solución que encontraron no solo resolvió el problema, sino que cambió para siempre cómo se fabrican los superdeportivos. La respuesta, como no podía ser de otra manera, vino directamente de los circuitos de Fórmula 1. Fue el primer coche de producción en usar un chasis monocasco completo de fibra de carbono. ¿Qué significa eso? Que es como un caparazón, una sola pieza súper rígida y segura, pero que pesaba muchísimo menos que un chasis de acero tradicional. Era tecnología de punta de las carreras puesta en un coche que podías usar para ir por el pan. Y el resultado de toda esa ingeniería de carbono es este número que ven en pantalla, 1.140 kilogramos. Para que se hagan una idea, un hiperdeportivo moderno puede pesar, fácilmente, unos 500 kilos más. Esta cifra no es solo un dato, es la clave, el secreto que explica la agilidad y el rendimiento legendarios del F1. Pero Murray no solo se obsesionó con el peso, también con el aire. Y aquí es donde recuperó una de sus ideas más geniales y controvertidas de la Fórmula 1, el fan car. Básicamente son 2 pequeños ventiladores debajo del coche que succionan el aire, creando un efecto suelo que lo pega literalmente al asfalto. Es carga aerodinámica activa, pero sin la necesidad de esos alerones gigantes que generan resistencia. Pura astucia. Muy bien, ya hablamos del esqueleto. Ahora vamos al corazón de la bestia. Una obra de arte de la ingeniería que esconde, a simple vista, una de las características más icónicas y, la verdad, peor entendidas en la historia de los coches. La pregunta del millón, y nunca mejor dicho, ¿por qué forrar el compartimento del motor con oro? A primera vista uno piensa que es la máxima extravagancia, ¿no? Pero recordemos la filosofía de compromiso cero. En el F1 nada, absolutamente nada es solo un adorno. Cada detalle tiene una función. La respuesta es pura física, nada de lujos. Resulta que el oro es uno de los mejores reflectores de calor que existen. SB12 genera una cantidad de calor brutal, y la lámina de oro actúa como un escudo térmico, protegiendo el chasis de fibra de carbono para que no se degrade con la temperatura. No es lujo, es ingeniería en su estado más puro, función por encima de la forma. ¿Y qué motor? Creado a medida por BMW M, es una verdadera obra de arte. Es atmosférico, nada de turbos, lo que significa que la respuesta cuando pisas el acelerador es telepática, inmediata. Pero la clave de su carácter es que no tiene un pesado volante de inercia bimasa.
Esto permite que el motor suba y baje de revoluciones con una ferocidad increíble. Es como si estuviera conectado directamente a tu sistema nervioso. Esta obsesión por la funcionalidad no se detuvo en la mecánica, se extendió hasta el mismísimo interior, dando lugar a una de las cabinas más radicales y a la vez más lógicas jamás diseñadas. Todo, por supuesto, en nombre de la dinámica de conducción. Esta simple ecuación define una de las características más icónicas del F1. La disposición de 3 asientos, con el piloto en el centro, parece una excentricidad. Pero, como ya se imaginarán, en este coche nada es por casualidad. Su origen no es estético, sino puramente funcional. Poner al piloto en el centro resuelve dos problemas de ingeniería de un plumazo. Primero, te asegura que la distribución del peso sea siempre perfecta, no importa si vas solo, con una o dos personas más. Y segundo, te da una visión simétrica y sin obstáculos, algo crucial para colocar con precisión milimétrica un coche tan rápido y sin ayudas. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado del F1? Para entenderlo, tenemos que ver qué pasó después. Hay que compararlo con los hiperdeportivos que le siguieron, porque muchos de ellos adoptaron una filosofía radicalmente opuesta, la de la potencia bruta por encima de todo. Miren esta tendencia, es increíble. A pesar de casi 3 décadas de avances en materiales y tecnología, los hiperdeportivos que siguieron al F1 se volvieron mucho, pero mucho más pesados. Se llenaron de lujos, sistemas híbridos, tecnologías para manejar potencias descomunales, pero todo eso se paga en la báscula. Esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense en la filosofía. El F1 logró su rendimiento a través de la ligereza. Sus sucesores lo hicieron añadiendo cientos de kilos, y luego, para compensar ese peso, tuvieron que añadir cientos de caballos de fuerza extra y todo tipo de ayudas electrónicas. Son dos formas completamente opuestas de entender qué es un coche de alto rendimiento. Y por eso, casi 3 décadas después, el McLaren F1 sigue siendo la referencia. No solo por su velocidad, sino por su filosofía. Demostró que el verdadero rendimiento no viene de la fuerza bruta, sino del ingenio y la eficiencia. Y nos deja con una pregunta que sigue más vigente que nunca con cada nuevo hiperdeportivo que se lanza. En esta carrera por tener los números más grandes, ¿nos hemos perdido de vista la esencia de lo que de verdad significa conducir?